Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. ...4 de junio de 1989, Plaza de Tiananmen, Pekín, China. El ejército dispara indiscriminadamente contra los manifestantes, produciéndose una masacre. El 5 de junio, tiene lugar una de las imágenes más icónicas del siglo XX. Un hombre se para frente a una columna de tanques que todavía circulaban por la ciudad. Esta imagen dio la vuelta al mundo y es mundialmente conocida, menos en China, donde el gobierno continúa encubriendo lo que verdaderamente ocurrió en la Plaza Tiananmen aquella noche. Primero de octubre de 1949, tras el triunfo de los comunistas, de Mao, sobre los nacionalistas, se proclama la República Popular China. El 9 de septiembre de 1976, luego de 27 años en el poder, muere Mao, y deja un período de inestabilidad gubernamental. En julio de 1977, Deng Xiaoping se hace cargo de China. La economía está en caída libre y la mayoría de los chinos son pobres. Es necesario hacer reformas para sacar a China de una situación económica casi medieval. Deng Xiaoping decide llevar a cabo reformas, promueve una mayor liberalización de la economía, pero nada de democracia. Entre 1986 y 1987, comienzan las protestas estudiantiles, que proclaman libertad y democracia. Hu Yaobang, que era el líder del Partido Comunista Chino, quiere un acuerdo por medio del diálogo. Esto no cae bien al ala más dura del gobierno, y es destituido. El 15 de abril de 1989, Hu Yaobang muere por problemas cardíacos. 2 días después, 2000 estudiantes se manifiestan en su honor, dando origen a las protestas. A las primeras manifestaciones, realizadas en abril, por los estudiantes, se le fueron uniendo miles de personas, de distintos sectores de la población, que además, criticaban las medidas económicas, las cuales habían tenido efectos positivos en el país, pero también algunos negativos, como una fuerte inflación, del 30% a finales de los 80, y una alta corrupción. El 26 de abril de 1989, el ala conservadora del partido ordena la publicación, en el Diario del Pueblo, de un demoledor editorial contra los estudiantes, calificándolos de enemigos del Estado. Esto provoca el endurecimiento del movimiento estudiantil, que no deseaban derrocar al gobierno, sino debatir propuestas democráticas. A mediados de mayo, varios estudiantes comenzaron huelgas de hambre, aprovechando la mayor presencia de medios internacionales en Pekín, con motivo de la visita del líder soviético, Mikhail Gorbachov. El gobierno chino estaba dividido entre resolver la situación por medio del diálogo o utilizar la fuerza para despejar la plaza. La población de Pekín apoya a los manifestantes y se une a ellos. El 18 de mayo, más de 1 millón de personas se movilizan pidiendo la renuncia de Deng Xiaoping. El 20 de mayo, el gobierno declara la ley marcial. El ejército rodea la capital y toma posiciones estratégicas.
Aproximadamente a las 10 de la noche del 3 de junio, el ejército comenzó a disparar mientras se acercaba a la plaza. Muchas calles estaban bloqueadas por barricadas para detener su avance. Esto dio origen a los primeros enfrentamientos. La multitud se sorprendió de que el ejército estaba usando munición real, y reaccionó lanzando insultos y todo tipo de proyectiles. Ya en la plaza, el ejército comienza a disparar indiscriminadamente a los manifestantes, dejando miles de muertos. Para el amanecer del 4 de junio, la plaza había sido desalojada. Pero la represión continuó en zonas cercanas a la plaza. El 5 de junio, por la mañana, tiene lugar una de las imágenes más icónicas del siglo XX. Un hombre se para frente a una columna de tanques que todavía circulaban por la ciudad y por un breve lapso los detiene, hasta que es retirado por otros ciudadanos, para salvarlo de ser arrestado o asesinado. El 4 de junio, de 4:30 a 5:30 de la mañana, durante la operación de evacuación de la plaza de Tiananmen a cargo del ejército, no se ha producido ningún muerto entre los estudiantes y ciudadanos de Pekín. Se cree que el número de muertos pueden ser miles, sin embargo, el gobierno declaró que no hubo muertos, que ha sofocado un levantamiento contrarrevolucionario. El movimiento estudiantil fue aplastado, y sus líderes son detenidos, así como miles de otros ciudadanos, sospechados de haber estado en la plaza. Muchos son rápidamente enjuiciados y ejecutados. El gobierno censuró todo lo sucedido, y dio su versión de los hechos. Triunfa la línea dura del partido, y los sueños de libertad y democracias se desvanecieron. El gobierno se encargó de borrar de la historia lo que ocurrió en la plaza. Incluso hoy, más de 30 años después, el pueblo chino no sabe nada sobre la masacre en Tiananmen. De aquel hombre que detuvo a los tanques, no se supo más nada. Algunas versiones dicen que fue capturado y ejecutado días después. Otras, que sigue viviendo hoy en día como un ciudadano más. Sea cual fuera su destino, ese ciudadano anónimo, para el mundo entero, acabó siendo la imagen de la brutalidad del régimen chino contra sus propios ciudadanos. Si te ha gustado el video, dale al me gusta, suscríbete al canal si ya no lo has hecho, y deja un comentario para poder mejorar, será de gran ayuda. Muchas gracias.